Buenos días, gracias a todos por acompañarnos en este evento de la Cátedra en Acción, parte de los eventos de la Cátedra Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible, ingeniero Nicolás Mariscal Torruella, aquí en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Y bueno, pues tengo el gusto de presentar a nuestra directora de la División de Estudios Sociales, la doctora Graciela Teruel, quien nos va a dirigir unas palabras. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Ibero Virtual. En nombre del doctor Alejandro Naya, vicerrector académico de la Universidad Iberoamericana, quiero darles la más cordial bienvenida a esta conferencia organizada por la Cátedra Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Alejandro Álvarez, vicepresidente de Rockefeller Philanthropy Advisors y cofundador de Latin Impacto, quien impartirá con nosotros su experiencia y visión sobre un tema que se ha vuelto indispensable en el mundo actual: la inversión con impacto social. Hablar de inversión con impacto social es hablar de un nuevo paradigma en el que los proyectos no se evalúan únicamente por su rentabilidad económica, sino también por su capacidad para transformar vidas, para fortalecer comunidades y contribuir a la sostenibilidad del planeta. Es reconocer que el verdadero valor de una inversión se encuentra en su capacidad de poner a las personas y al bien común en el centro de las decisiones. Agradecemos profundamente al ingeniero Mariscal Torruella, patrocinador de esta cátedra, por hacer posible espacios como este, que nos permiten tender puentes entre la academia, el sector empresarial y la sociedad, y que nos recuerda la importancia de formar profesionistas capaces de incidir en la construcción de un futuro más justo y sostenible. Invito a nuestras y nuestros estudiantes a aprovechar esta oportunidad única de escuchar, reflexionar y dialogar con un referente internacional en la materia. Estoy convencida de que las ideas que aquí se compartan nos inspirarán a todos y a todas a llevar la misión de la Ibero más allá de nuestras aulas, comprometidos con el bien común y con un liderazgo ético y transformador. Muchas gracias a quienes nos acompañan y gracias sobre todo a nuestro conferencista Alejandro Álvarez por aceptar esta invitación y por ayudarnos a mirar cómo la inversión puede ser también una herramienta para la esperanza y el cambio social. Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias, doctora Teruel. Damos la bienvenida al ingeniero Nicolás Mariscal Torruella, el fundador de esta cátedra, egresado de nuestra universidad y quien nos va a dirigir unas palabras esta mañana. Buenos días a todas y todos. Yo quiero iniciar agradeciendo a la Universidad Iberoamericana, mi alma mater, donde se hospeda la cátedra Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. También agradezco a la doctora Azucena Betanzos, a la maestra Sandy de Garay y quienes han sido clave en la organización de esta charla. Al doctor Juan Manuel González, director del Departamento de Estudios Empresariales. Y desde luego, muchas gracias, doctora Graciela Teruel, directora de Estudios Sociales en la universidad y quien hoy pues aquí nos ha hecho favor de acompañarnos. Me formé con los jesuitas hace más de 70 años y de ellos aprendí tomar un mayor nivel de conciencia para comprometernos con quienes más nos necesitan. Desde entonces entendí la importancia de dar mi esfuerzo, mi mejor esfuerzo y Perdón. vivir valores como Este, la compasión, la inclusión, la apertura, la integridad, la responsabilidad y el trabajo en equipo. Recuerdo en mi juventud haber participado en labores sociales en lugares donde había mucha necesidad, lo que me permitió conocer de cerca la realidad de México. Hoy sabemos que los retos son sistémicos y estructurales, pero también entendemos que existen soluciones que generan círculos virtuosos, como cuáles, como la educación, como la vivienda de calidad y los proyectos productivos. Al respecto,
permítanme compartir la siguiente parábola sobre la inversión de impacto. 3 personas llegaron a una comunidad donde la tierra era fértil, pero la gente tenía hambre. La primera repartió pan. Todos comieron, pero al día siguiente volvieron a tener hambre. La segunda regaló semillas. Algunas sembraron, pero otras no pudieron porque faltaba agua y herramientas. La tercera también llevó semillas, pero además invirtió en un pozo, capacitó a las familias y organizó un mercado local. Así, no solo resolvieron el hambre de un día, sino que crearon ingresos, alimentos y esperanza para el futuro. La enseñanza es clara. La primera acción representa la donación asistencial útil pero temporal. La segunda, la filantropía tradicional, con buenas intenciones pero sin garantizar sostenibilidad. Y la tercera es la inversión de impacto, la cual pone recursos pero también crea condiciones para generar beneficios sociales, ambientales y económicos, que se mantienen en el tiempo. Hoy me da mucho gusto que Alejandro Álvarez esté con nosotros para hablar sobre la inversión de impacto. Y como lo comenté hace un momento, conocí a Alex gracias a mi hijo Jordi. Hace 7 años contribuyó a establecer Latimpacto en México, una red que conecta proveedores de capital para acelerar el despliegue de recursos con impacto social y ambiental. Alex es un apasionado de ayudar de manera eficiente y estratégica. Actualmente es vicepresidente de Rockefeller Philanthropy Advisors, RPA, responsable de la organización en Europa, donde trabaja para transformar la filantropía y la inversión social hacia modelos más eficaces, sostenibles y equitativos. Además, ha ayudado a establecer redes de inversión de impacto, fíjense en dónde, en África y en China. Él es licenciado en Derecho y Administración de Empresas con maestría en Relaciones Internacionales. Alex es un líder comprometido con transformar la filantropía global para generar un impacto real en las comunidades. Oye, Alex, cómo te agradezco y gracias a la comunidad iberoamericana. Muchas gracias, ingeniero, por estas palabras. Y bueno, ya qué mejor introducción podemos dar que la que ya nos dio de Alejandro. Entonces, Alejandro, sin más, te cedemos la palabra y la cátedra te agradece tu colaboración con esta ponencia. Jóvenes, esperamos que en la medida de lo posible puedan abrir sus cámaras para mejorar la comunicación con Alejandro y te dejamos adelante, Alejandro. Muchas gracias por la cálida bienvenida, eh, ingeniero Mariscal y la Iberoamericana, todos los presentes aquí. Gracias por vuestro tiempo. Para mí es un honor estar aquí, aparte que a mí me interesa mucho estar aquí, porque yo veo una gran necesidad de divulgación y de expandir estos mensajes, no los míos, sino los de todos, y los aprendizajes mutuos para últimamente conseguir un mayor impacto. Sí, yo lo veo parte de mi misión también, hacer este tipo de encuentros. Y por eso estoy encantado de estar aquí. El ingeniero Mariscal ya mencionó mi trayectoria, pero yo voy a destacar, yo también fui formado por los jesuitas, en la Universidad Pontificia Comillas en España y luego mi maestría en Georgetown, o sea que yo los debo mucho y además me acuerdo mucho de el primer día de mi universidad, que fue hoy exactamente hace 39 años, por cierto, en Madrid. Nos dijeron, y esto lo habrán oído mucho ahí, que decían que aquí os vamos a ayudar a no que seáis los mejores del mundo, sino que seáis los mejores para el mundo, ¿no? Y esa filosofía yo creo siempre ha acompañado y me ha gustado mucho. Y en ese espíritu estamos aquí.
Bueno, agradecimiento profundo. Yo sé que todo el mundo está ocupado y darnos tiempo es muy valioso. Yo tengo una presentación, tengo un PowerPoint para presentarme, para hablar de nuestra organización y la perspectiva. Yo creo que si los organizadores de la cátedra están de acuerdo, esto se puede distribuir, entonces yo puedo ir bastante rápido y no tengo que detenerme en todos los detalles, ¿no? Y como contexto también diré que mi intención es no solo hablar de la inversión de impacto, sino es hablar de, yo lo llamo inversión social, que incluye la filantropía y también incluye la inversión de impacto, porque al final lo que estamos intentando ver es cómo desplegar capital de muchos tipos de la manera más eficaz hacia a cumplir, a afrontar los retos sociales y medioambientales. Entonces voy a hablar un contexto un poco más amplio para luego centrarme en la inversión de impacto. También mi enfoque, lo que estoy proponiendo es hablar desde una perspectiva muy internacional, ver qué tendencias, qué está ocurriendo por el mundo que yo vea, ¿no? Si algo puedo aportar es un poco de perspectiva, no me considero un experto en ninguna materia en realidad, pero tengo mucha perspectiva y veo muchas cosas y espero que eso os pueda ser interesante. Entonces, ese es mi planteamiento. Me presentaré, diré un poco más sobre mí, sobre el trabajo que hacemos, porque eso condiciona mi ángulo. Y luego empezaré hablando sobre la filantropía para luego hablar hacia la inversión de impacto. Entonces, si les parece bien este plan, voy a proyectar la presentación y, eh, procederé a ir a comentarla de manera un poco rápida. Si voy demasiado rápido, por favor, decídmelo y obviamente invito preguntas e interrupciones cuando sea necesario. ¿Se ve la portada del documento? ¿Sí? Sí, lo vemos bien. Bien, entonces me pongo en marcha. Pensaba que debería empezar, bueno, ya os he comentado que quiero hacer una presentación personal y luego las tendencias y luego ojalá tengamos un diálogo, ¿no? ¿Cómo llegué aquí? Quiero presentarme como persona. Se me oye un poco el acento, supongo, que soy español. Destaco en este mapa que soy medio alemán, por eso tengo un nombre muy largo, muy complicado. Mi madre es alemana, nací en Alemania y entonces tengo esos dos vínculos nacionales. Y en términos de mi trayectoria, aparte de la formación jesuítica, yo empecé después de la maestría trabajando en el Banco Mundial en Washington, la banca multilateral. De hecho, empecé buscando trabajar en ONGs, pero no encontraba mi sitio y tuve la oportunidad de trabajar en el Banco Mundial. No me gustó mucho porque me parecía demasiado burocrático y era un número entre 8.000. Así que, por vicisitudes del destino, acabé trabajando por una consultora norteamericana de estrategia de, que inició Michael Porter, uno de los grandes gurús de Harvard Business School, que trabajaba mucho en términos de competitividad de las naciones y luego acuñó el término de shared value, de valor compartido entre las empresas y la sociedad. Se tiene un espíritu muy social. Esa fue mi escuela durante mucho tiempo, 16 años, hasta que, bueno, nos adquirió Deloitte. En ese momento yo decidí volver al mundo del desarrollo y me uní al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, que conoceréis muy bien desde la región, como su representante director en Europa, buscando alianzas para movilizar recursos hacia América Latina. Haciendo ese trabajo, buscando las alianzas, descubrí la inversión de impacto y la filantropía, porque vi que había actores privados que tomaban más riesgo y que estaban más cerca de los problemas, ¿no? Entonces, desde el BIT intenté, mi capacidad de representante, copiar un concepto que había en Europa, que era el European Venture Philanthropy Association. Era una red de filántropos muy sofisticados, inversores de impactos que se juntaron para intercambiar conocimientos, innovar y movilizar más capital de una manera más eficaz. Esa idea, dije, tendría mucho sentido en América Latina, ¿no? Y nos pusimos a trabajar, un grupo de personas, y eso dio lugar eventualmente a Latimpacto, que se ha mencionado anteriormente, que es una red latinoamericana de inversores sociales. Incluye fundaciones, familias, fondos de impacto, pero la idea es movilizar más capital hacia impacto de una manera más eficaz. Luego lo hablaremos un poco de ello. También trabajé en África, incubando una red similar y en Asia, ayudando a la red asiática a establecerse en China. Yo cuento esta historia simplemente para decir que yo más que un experto
en ninguna materia he sido un constructor de ecosistemas, ¿no? Me gusta construir, tender puentes, tender lazos y entre la gente que sabe hacer cosas y ahí salen soluciones, más que hacerlas yo, ¿no? Finalmente, volviendo de China, me uní con Rockefeller Philanthropy Advisors, que es la organización con la que actualmente tengo el honor de trabajar, y diré un par de cosas sobre Rockefeller Philanthropy Advisors para que se entienda el contexto. Primero diré que no somos la Fundación Rockefeller, mucha gente nos confunde. Nuestro origen viene de la familia Rockefeller y de John D. Rockefeller, que buscaba una filantropía más sistemática, más disciplinada, incluyendo herramientas empresariales. Pero lo que somos en realidad eso es una escisión del Family Office de la familia Rockefeller. Ellos se dieron cuenta, muy visionarios también, que el equipo que gestionaba su filantropía, más allá de la fundación, desde hace muchos años tenía mucho conocimiento y si compartían ese conocimiento externamente, podrían ampliar su impacto, conseguir que muchas otras familias y otras fundaciones trabajen de una manera de mucho mayor impacto. Entonces, de manera deliberada, crearon Rockefeller Philanthropy Advisors. Somos una organización sin ánimo de lucro registrada en Estados Unidos y Reino Unido. Nos dedicamos a eh, intentar colaborar con el sector para transformar la filantropía para ser más eficaz. Y nuestra definición de filantropía es amplia, incluye muchos instrumentos, incluyendo la inversión de impacto. Esto como contexto nuestro, aquí reflejo nuestra misión y lo que hacemos. Nosotros al final lo que hacemos es asesorar, somos como consultores para donantes e inversores sociales. Como somos una non-profit, podemos gestionar fondos también para terceros. Hacemos de Fundación Marca Blanca o construimos coaliciones de donantes, gestionamos fondos de terceros y distribuimos conocimiento y mejores prácticas. Estas actividades están todas alineadas con el objetivo último de conseguir una filantropía en inversión de impacto mucho más eficaz y más justa, además, ¿vale? Entonces, este es el contexto y desde este punto de vista hablo y por eso empiezo también hablando sobre la filantropía, porque es nuestro punto de partida. ¿Mm? Vamos bien de ritmo, me paráis si voy demasiado rápido o me extiendo demasiado, y si vamos mal de tiempo. Quería hablar un barrido rápido de algunas tendencias que estamos observando y quería utilizar este marco del por qué y el rol de la filantropía y la inversión social, el para qué, en qué causa se enfoca, cómo, qué herramientas se utilizan y quién la practica, ¿no? Un poco porque hay tendencias y evoluciones en todos esos aspectos. Voy por ellos de manera relativamente rápida. El rol y la filantropía y la inversión social, hay un debate ya desde hace mucho tiempo sobre cuál es la legitimidad, ¿no? Hay unos pocos que tienen todos los recursos y tienen una influencia desproporcionada, ¿no? Tenemos Gates que tiene Madonna los 200.000 millones de dólares ahora y determina la política de sanidad de muchos países, ¿no? Entonces hay un debate sobre cuál es la responsabilidad de los tenedores de capital en cuanto a las soluciones, ¿no? No es un tema obvio. Añado arriba hay un par de fundaciones que también están haciendo reflexiones profundas sobre el origen de su riqueza, ¿no? O esclavista en las colonias británicas o en el caso de la Fundación BMW sobre su pasado muy asociado con el régimen nazi, ¿no? Entonces, hay todo un debate muy activo sobre la influencia de rendición de cuentas. Aún más ahora exacerbado por ciertas tendencias políticas, ¿no? En Estados Unidos se está cuestionando desde la administración actual mucho el rol de la filantropía, que si con las exenciones fiscales tiene la libertad de actuación o no, hay un gran debate ahí, ¿no? Hay un debate también muy grande sobre cuál debe ser el rol, ¿no? Frente al sector público, ¿no? Que dónde se delimitan las acciones y también dónde debería sentarse. ¿Es asistencialismo o debería ser capital riesgo social? Tomar riesgo o catalizar eh, impacto, ¿no? Esos son debates, yo tengo perspectivas sobre estos temas, no nos vamos a detener mucho, pero quería compartir, y seguro que no es nuevo esto para muchos, que hay un debate muy activo sobre todos estos temas. Causas y temáticas. Esto es bien una encuesta que hemos hecho nosotros ya hace un par de años, pero esto no ha variado mucho. A dónde fluyen los capitales que buscan impacto, ¿no? Y sobre todo filantropía. Las causas principales, lo ven ahí, es educación, desarrollo económico, salud, eso es tradicional y esto se parece mucho en muchos países.
y además siempre ha sido así, ¿no? Siempre la educación ha sido la primera. Ahora bien, habrán oído los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, cambio climático. En los últimos años eso cada vez ha acaparado más financiación. Se ve una clara tendencia de capitales que van hacia allá. También es verdad que ha habido ahora una reacción fuerte, otra vez, en ambientes políticos, en contra de ello. Pero nosotros estamos viendo, en nuestra capacidad de observación, lo que vemos que se ha cambiado. Antes, apenas el 2% de los capitales filantrópicos de inversión social iban a temas medioambientales o de cambio climático, y en muy poco tiempo han subido un 8 o un 10%, ¿no? Hay cada vez más debate sobre protección de la democracia y la sociedad civil en países donde se percibe que está en riesgo, ¿no? Yo puedo hablar desde el punto de vista europeo que los actores tenedores de capital siempre han sido muy discretos, como también en América Latina, y no quieren meterse en temas políticos, etcétera. Pero ahora está ocurriendo porque hay tan preocupación con la polarización que se está empezando a invertir ahí. Los filántropos inversores sociales están saliendo ahí. También en la inversión de impacto. Curiosamente, por ejemplo, en Europa hay un fondo de inversión de impacto que invierte en compañías de medios para asegurar la libertad de prensa en países donde están en riesgo, por ejemplo, ¿no? Lo que puse ahí de broma como Jedi es todo el tema de la equidad, la diversidad y la inclusión, que se ha potenciado mucho, se ha politizado, hay un movimiento en contra. Sí que es cierto que está para quedarse un aprendizaje tanto la filantropía y la inversión social que siempre ha sido muy jerárquica, que si no se trabaja con la gente excluida y la gente que es más vulnerable, no se consigue el impacto. O sea, por mucha tendencia política, yo creo que hay un componente que se va a quedar de la importancia de la inclusión en el diseño de las soluciones, ¿no? Y se habla mucho de cambio sistémico también. Eh, para los que no sean muy familiares con esto, ¿qué quiere decir esto cambio sistémico que se habla cada vez más? Hay una conclusión, y esto es un gráfico un poco complejo del iceberg, que explicaré en un momento, pero seré muy breve, de que solo estamos con los capitales que estamos desplegando rascando la superficie. La ayuda oficial al desarrollo, la filantropía, incluso la inversión social, ha intentado resolver problemas sociales durante mucho tiempo y los resultados son modestos. Parece que no estamos teniendo el impacto suficiente y esto es un reconocimiento de todo el sector, ¿no? Y entonces se utiliza un poco, la conclusión ha sido es que, bueno, es que hay causas más profundas que las superficiales en las que solemos trabajar que evitan que haya ese avance, ¿no? Y por eso se habla del iceberg, que es que a lo mejor más allá de nos enfocamos demasiado en los síntomas y no en las causas, ¿no? Se habla mucho de la filantropía paracetamol, ¿no? Que te da un paracetamol para quitarte el dolor de cabeza, pero no está buscando cuál es el dolor de cabeza. Entonces ahora estamos viendo una mucha evolución hacia trabajar a las causas profundas, ¿no? Que muy a menudo acaban con modelos sociales, mentales, etcétera. No tenemos tiempo para detenernos ahí, pero sí quería mencionarlo porque esto está influyendo en la filantropía y también en el mundo de la inversión de impacto. La inversión de impacto, que normalmente siempre ha sido muy transaccional, transacción a transacción, está diciendo ahora cómo podemos ser más sistemáticos y dirigir nuestra financiación a aquellos puntos donde pueda desencadenar cambios sistémicos, ¿no? Y el por qué todo este debate es porque nos estamos dando un baño de humildad. No estamos consiguiendo lo suficiente. Este gráfico refleja el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible y realmente, esto creo que es del año pasado, solo estamos un 17% de los objetivos al alcance, 18% más o menos y el resto no. Y entonces hay una reflexión muy profunda de tenemos que hacer las cosas de manera distinta, ¿no? El sector se está dando un baño de humildad. En términos hablando ahora de quién lo practica. Hemos visto en los últimos años cada vez una mayor involucración de las empresas. Yo creo que las empresas, muchas, de toda la vida, y seguro que el ingeniero Mariscal y otros que están aquí pueden hablar de ello, testiguarlo, se han ocupado de sus comunidades. Ha habido empresas que han hecho mal, pero hay muchas que han hecho bien y que han tenido vocación social. Pero estamos viendo de una manera más sistemática que se están involucrando más. Hay un movimiento de ASG, de SG, ¿no? Em, considerar parámetros ambientales, sociales y, y de gobernanza, que también se está politizando, pero nosotros observamos que hay cada vez más el sector empresarial más comprometido, ¿no? El movimiento
B Corps o Sistema B, que lo conocen ahí, y cada vez más hay empresas que ayudan a incubar empresas sociales que estén alineadas con su negocio no alineado, ¿no? El otro fenómeno que estamos viendo que está cambiando el sector, obviamente, son los nuevos tenedores de capital, por ejemplo, los tech entrepreneurs, lo han oído mucho, conocen a Elon Musk, otros, a Bill Gates, pero también están los Omidyar, y traen una manera muy específica y mucho de la evolución del sector viene traída por los emprendedores de las tecnológicas, pues dicen, nosotros podemos aplicar las herramientas con las que hemos creado unicornios, las podemos aplicar para crear unicornios sociales, ¿no? O generar soluciones realmente transformadoras, ¿no? Y eso está influyendo mucho el sector. Y la otra es nuevas fortunas en mercados emergentes. Yo siempre digo, como he vivido en China había más mil millonarios, más billionaires que en Estados Unidos. Hay mucha riqueza. En, antes Asia y África eran receptores, creo que sigue siendo, los netos de capital, pero cada vez tienen más propio capital. Y lo mismo es cierto de América Latina, ¿no? Luego están las nuevas generaciones, están transformando el sector. Porque las nuevas generaciones son mucho más conscientes y más comprometidos con los retos sociales y medioambientales, eso está demostrado. Y una muestra es aquí la audiencia también. Y además, mucho más dispuestas a innovar con herramientas, ¿no? Más cercanos al mundo de la inversión la intersección entre la inversión y la filantropía. Aquí pongo como ejemplo Generation Pledge, que es un grupo de Next Gens, de familias que están comprometiéndose a dedicar muchos más de sus recursos a impacto. Y también está un poco democratizándose todo esto. Hay plataformas, esta de Project Because es alemana, de, de agregar fondos de crowdfunding o de donaciones o préstamos participativos que están movilizando mucho dinero, ¿no? Con lo cual, el sector está cambiando, ¿no? En términos de quiénes son los actores. En términos de prácticas, quiero empezar por un par de temas muy específicos. Se habla mucho de filantropía basada en la confianza. Y tengo una foto aquí de Mackenzie Scott, mucha gente no la conoce, pero ella realmente ha sido un terremoto en el sector. Es la ex esposa de Jeff Bezos, el fundador y dueño de Amazon. Y ella al separarse, ella decidió hacerse filántropo y regalar una gran parte de su patrimonio, ¿no? Y lo que ha estado haciendo es, ella, con ayuda de algunos asesores, ha estado eh, investiga y llama a organizaciones de propósito social diciéndoles, mira, aquí tienes una donación de 10 millones de dólares, seguir haciendo este buen trabajo, no hace falta que reportéis nada, etcétera, sino es buscar las mejores organizaciones y darles recursos para que sigan haciendo lo mejor posible. Esto que es muy extremo, no lo hace todo el mundo, pero realmente ha agitado el sector y ha hecho a mucha gente replantearse la manera de hacerlo, porque miren, tradicionalmente tanto la inversión social como la inversión de impacto es muy aversa al riesgo y requiere 20.000 pruebas antes de confiar en las organizaciones de la sociedad civil. El otro fenómeno que estamos viendo es que cada vez hay un mayor entendimiento de la importancia de la colaboración, y ahora volveré hacia atrás a la contribución en vez de atribución, en el sentido de los problemas son demasiado grandes para que nadie los pueda resolver solos. Ni siquiera Bill Gates con sus 200.000 millones puede resolver el problema de salud en África u otros. Y otra vez en este baño de humildad del sector se está empezando a dar cuenta de que hay que trabajar más en colaboración. Siempre se ha hablado de colaboración, pero colaboración siempre antes, que no es fácil, quería decir más, yo tengo un proyecto, ven, ayúdame en este proyecto. Ahora está habiendo colaboración cada vez más genuina, donde actores generan fondos comunes, trabajan para resolver retos de manera común. Y ahí va el tema de contribución. Cada vez se habla más de que lo que realmente es necesario es contribuir a la resolución de los problemas. Si lo que buscamos es la atribución del mérito, nos quedamos en intervenciones mucho más pequeñas y queremos que nuestro logo, nuestro nombre destaque, ¿no? Entonces cada vez más se aglutinan los esfuerzos y el esfuerzo. Y otra abreviatura que es un poco graciosa, MyGod, quiere decir del inglés Multi-Year General Operating Dollars. ¿Qué quiere decir esto? Se ha reconocido que las organizaciones con propósito social, sean empresas sociales o ONGs, necesitan apoyo estructural para que tengan capacidad de gestión, de tengan recursos adecuados, etc. Siempre ha habido un mantra de
que el último dólar vaya al beneficiario y nada a la organización que está canalizándolos. Y eso está cambiando. Se entiende que si no hay organizaciones capaces, sociales, no se consigue el impacto. Y entonces hay que darles ese apoyo. Y eso es cierto, yo lo comparo siempre con los venture capitals de Silicon Valley, que quieren unicornios y ganar miles de millones. Ellos apuestan por equipos de alto potencial y por ideas, y luego les dan recursos para que puedan desarrollarlas, más que decirles y prescribirles con cada dólar lo que van a hacer, ¿no? En fin, estas son tendencias generales muy destacadas, espero que sea interesante, eh, que va en línea con lo siguiente, que es que cada vez se ve más la filantropía como capital riesgo social. Y de eso hablaré un poquito más después, cada vez se habla más de apoyo de emprendimiento social y que la filantropía pueda ser una herramienta que habilite la inversión de impacto, tomando cierto riesgo. Hablaré de ello en un momento. Y lo otro también es el reconocimiento que hay que utilizar distintos instrumentos. Cada situación es distinta. Antes solo el mundo de la inversión iba por su lado y la filantropía por el suyo y solo se hacían donaciones, etc. Ahora cada vez hay una línea más difusa porque dicen que determinadas situaciones necesitan determinados instrumentos, ¿no? Y se habla también, otra vez, un anglicismo de Total Asset Value Alignment, que quiere decir que los tenedores de capital ahora piensan cada vez más con todos sus recursos. Piensa en su filantropía, su portfolio de inversiones, sus empresas, todo alinearlo hacia sus valores y hacia el impacto que quieren. Seguro que la mayoría de esto no es nuevo, pero es para confirmar que estas son tendencias muy, muy observables y que van, además, a mí me dan cierto optimismo. El sector está yendo hacia mayor compromiso, mayor impacto, ¿no? ¿Por qué? Para poner en contexto todo esto, quería y ir hacia el tema de la inversión de impacto, quería hablar de las necesidades, ¿no? Aquí en este gráfico se ve, y es un poco antiguo, esto está evolucionando, cuáles son las necesidades de inversión cuantitativos, según la ONU y el Foro Económico Mundial, de dinero necesario anualmente para poder avanzar en los objetivos de desarrollo eh, sostenible, ¿no? Y estamos hablando de 3,9 billones al año, o sea, trillones en lenguaje anglosajón, ¿vale? De lo cual los compromisos eran más o menos 1,4 y hay una gran brecha para llegar a cubrirlos, ¿no? 2,5, ¿no? Esa brecha, por cierto, se está ampliando, ¿no? Se amplió en los años de COVID, ahora con crisis económicas en algunos países, más la desaparición de alguna de la ayuda oficial de desarrollo, por ejemplo, USAID, etcétera, esa brecha está aumentando. Entonces es urgente buscar cómo movilizar capitales para ello, ¿no? Y entonces aquí hay que considerar todo un espectro de capital. Perdón, me he adelantado demasiado, ¿no? Y quería hablar de esto, que tampoco será nuevo, pero el mensaje aquí es, hay desde la filantropía tradicional, que es todo pura subvención, hasta la inversión tradicional, que lo que único que busca es maximizar retorno financiero. En las últimas décadas se ha generado un espectro más difuso, ¿no? Si empezamos por el lado derecho, está la inversión responsable, que busca maximizar retornos financieros para evitar realizar daños. No financiamos armas o tabaco, ¿no? Luego está la inversión sostenible, que sigue priorizando maximizar retornos financieros, pero empieza a querer beneficiar ciertas causas, ¿no? Y ahí entra lo LSG, etcétera, ¿no? Ahí hemos visto cómo capital se ha estado moviendo de la derecha a la izquierda, ¿no? Voy un momento hacia la izquierda, la filantropía tradicional, donaciones, prioriza la generación de impacto, pero desde ahí también ha habido una evolución. Otra vez hablábamos de los tech entrepreneurs hacia el venture philanthropy, que es decir, la filantropía como capital riesgo, para testar modelos nuevos, eh, ser capital semilla para empresas sociales, o sea, para actuar como capital riesgo, pero de ámbito social, ¿no? Y una evolución más hacia la derecha, eso es la inversión de impacto, ¿no? Que busca, hay distintos rangos de aspiración y retornos financieros, pero tiene una aspiración deliberada de generar impacto social y de resolver determinados problemas sociales, ¿no? Y además una vocación de medirlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la brecha de financiación para los objetivos de desarrollo sostenible, todos estos tipos de capital en realidad son necesarios. Incluso la inversión tradicional generan, las empresas de toda la vida han generado empleo, han generado servicios,
se necesita una combinación de todo esto. Hay que movilizar, lo que pasa es que hay que movilizarlo más de manera más deliberada hacia impacto, ¿no? ¿Y dónde vemos dónde la colaboración es más necesaria? Otro gráfico un poco complejo, pero ahora lo explicaré. Y como esto lo vamos a distribuir, podrán leerlo con más calma más adelante, ¿no? Igual que en la barra de arriba hay distintos tipos de capital, abajo hay distintos tipos de organizaciones, ¿no? Tenemos a la izquierda las ONGs, que no tienen modelos de negocio, sino que están resolviendo problemas sociales. Y luego tenemos negocios adicionales, o tal vez un espectro, negocios que operan con criterios que consideran criterios ambientales, sociales, de gobernanza, o empresas que tienen proyectos que tienen impacto social, o luego en medio hay una zona gris que son organizaciones de propósito social que tienen modelos de negocio que pueden monetizar, o sea, que empiezan a poder tener retornos financieros, o empresas sociales que tienen modelos ya potenciales sostenibles, o sea, aquí hay modelos de negocio, ¿no? Y lo que siempre decimos es, hay necesidades de cara a generación de impacto, tanto en la izquierda como en la derecha, pero donde hay la mayor brecha de financiación es más en la izquierda, ¿no? Y entonces hay una inversión que se llama, en el lenguaje Latin Impacto, para impacto, que es la que prioriza el impacto, Venture Philanthropy, una parte de la inversión de impacto, y otra inversión que quiere generar impacto mientras consigue ganar retornos, ¿no? Estoy seguro que esto no es nuevo, ¿no? Pero esto ordena un poco el ecosistema y describe un poco dónde está habiendo la acción, ¿no? Ha habido mucho movimiento en el lado derecho, en el lado izquierdo y sobre todo en el centro, ahí hay un gran déficit y se está intentando movilizar más capital, ¿vale? Y ahí es donde hablemos un momento del rol de la inversión de impacto y también de la filantropía, porque se necesitan mutuamente. Si vemos empresas sociales o organismos de la sociedad civil con modelos de negocio, vemos que hay unas fases de crecimiento que requieren distintos tipos de capital. Esto pasa también en Silicon Valley, en los modelos más comerciales. En la fase de semilla de creación, que arrancan con los Friends and Family con donaciones, con primeros donantes, pero la realidad es que durante mucho tiempo los gastos superan a los ingresos. Y esto sí es cierto en el sector comercial, en las organizaciones que están intentando tratar temas profundos sociales es mucho más así, porque suelen intentar... Los mercados no están tan desarrollados, ¿no? Si estamos hablando de las poblaciones más vulnerables, tienen menos capacidad de pago, etc. Entonces hay una brecha ahí, que lo llaman el Valle de la Muerte, muy difícil de superar, ¿no? Y hasta que lleguen a la parte de viabilidad. Aquí es donde tienen que entrar tenedores de capital que asuman riesgos a cambio de impacto, ¿no? Una mezcla de filantropía o inversores de impacto que dicen, a cambio de impacto voy a tomar riesgo y voy a apoyar este tipo de organizaciones. Y eso es lo que hemos estado viendo en los últimos años. Y es lo que es necesario que haya más, ¿no? El tiempo break-even de llegar al punto de viabilidad de empresa social exitosa son 7-10 años. O sea que esto requiere un voto de confianza y requiere mucho capital paciente, que se llama capital paciente en las fases iniciales, ¿no? ¿Vale? Otro gráfico relativamente complejo, pero que no es tan complejo de entender. Lo que estamos viendo ahora es que se despliegan distintos tipos de capital según las necesidades. Esta es una matriz que muestra situaciones en las que existen modelos de negocio o no existen, y el objetivo de financiación es solo impacto en la vertical de la izquierda, es solo impacto o impacto retorno financiero. Si no existe un mercado, ahí solo se va a poder apoyar soluciones de impacto social mediante donaciones. Nunca va a haber suficiente retorno financiero, ¿no? Que es la columna primera que se ve, ¿no? Si no existe un mercado todavía, o hay un mercado potencial, ahí se puede empezar a trabajar con una combinación de donaciones para crear mercado, testar modelos de negocio, pero una vez que esté más maduro, pueden entrar los instrumentos de inversión, préstamos, equity, etcétera, ¿no? Si ya existe un mercado y hay un impacto de retorno financiero en la parte inferior derecha, entonces hay instrumentos de inversión con retorno financiero, ¿no? Esto suena muy obvio, pero no siempre se ha hecho así, y menciono ahí una fundación de Venture Philanthropy, de capital riesgo social holandesa, que dice, mira, nuestro criterio siempre es solo damos subsidios cuando es necesario, pero
si podemos, damos inversión. Porque la inversión al final, si son modelos que tienen retorno y son sostenibles, al final te permite escalar mucho la financiación. Aquí lo que ocurre, sin embargo, es lo siguiente. La inversión y la filantropía se necesitan. La filantropía es demasiado pequeña para cubrir los retos sociales, pero puede tomar más riesgo que la inversión. La inversión, el mundo de la inversión de los capitales es mucho más grande, hablaré yo en otro momento, pero no tiene la capacidad de tomar riesgo, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es mucha situación en la que empiezan a crearse estructuras híbridas o combinadas, ¿no? Y entonces en la siguiente página, cuando hablaba de las herramientas de la inversión de impacto, hay una gran variedad, ¿no? Desde donaciones semilla y asistencia técnica, capacitación para en las fases de arranque, hasta donaciones reembolsables. Si acaban de ser sostenibles, se retornan, préstamos blandos, o sea, con condiciones con intereses más bajos, participaciones, o ya en la siguiente columna, finanzas combinadas, donde ya entran filántropos a reducir el riesgo con garantías o simplemente con la asunción del mayor riesgo para atraer a financiadores comerciales que no se atreven sino por el riesgo, ¿no? Aquí hay una gran variedad, no me quiero detener demasiado porque tenemos poco tiempo, pero aquí hay mucho movimiento y muchas herramientas, ¿no? Solo quería decir que muchas fundaciones internacionales están trabajando en este ámbito, cada vez más fundaciones y actores están entrando en la inversión de impacto. Todas estas tienen herramientas de inversión de impacto ya, ¿vale? Eh, Quería decir algo para los que quieran profundizar en esto. Nosotros tenemos una guía para la inversión de impacto. Por cierto, aquí está la versión en inglés, pero está en español también, y la pueden ver en nuestra página web, que es una guía de cómo hacerlo, de A a la Z. Es decir, cómo encontrar, cómo medir el impacto, cómo hacer la debida diligencia, etcétera. Yo creo que lo pueden encontrar muy útil y es un bien público que les animo se lo descarguen porque está dedicado para ayudar a family offices, familias, inversores que quieren emplear impacto con herramientas prácticas de cómo hacerlo. Finalmente, y con esto voy a concluir ya muy rápidamente, otras tendencias en el cómo, aparte de los instrumentos en sí, es horizonte temporal. Cada vez hay un reconocimiento mayor que los problemas sociales requieren inversiones de mucho más largo plazo y también hay una tendencia hacia aceleración en algunos casos. Hemos hablado antes de Gates, ¿no? Él ha dicho que va a donar sus 200.000 millones. Atlantic Philanthropies, MAVA, son otros ejemplos que han ido acelerando los desembolsos para intentar conseguir resolver problemas sociales cuanto antes. La tecnología muy de pasada. El mundo está cambiando por la inteligencia artificial, ¿no? Y está también cambiando la inversión de impacto en la manera de medir, en los modelos de negocio. Esto va a transformar el sector. Y termino con el desarrollo de ecosistemas de infraestructura para el desarrollo y profesionalización del sector. Esta cátedra juega un papel fundamental, porque hace falta divulgar el conocimiento y las mejores prácticas para que el sector evolucione y lo transforme. Entonces, he mencionado aquí un par. Tiene el Centro para la Filantropía en México, la Alianza para la Inversión de Impacto, y tienen Latimpacto, ¿no? Latimpacto lo ha mencionado el ingeniero anteriormente, muy cercana a mi corazón, porque estuvimos cuando lo menciono aquí, porque es una fuente de mucho conocimiento para todos los que estéis aquí que queráis profundizar más, ¿no? Plataforma latinoamericana para maximizar el despliegue de capital. Es impresionante lo que está haciendo, yo no tengo ningún mérito. El equipo que está haciéndolo en términos de convocatoria, productos de conocimiento, es impresionante. Y lo que quería destacar es que tiene grandes productos de conocimiento, tiene guías de cómo y qué en distintos ámbitos, que les animo que lo busquen, porque es un filón y es un bien público y para eso está, para estimular, inspirar y que este sector evolucione. Y para aquellos que tengáis tiempo, la gran conferencia del año que viene será en Manaus, en Brasil, a principios de septiembre, y es el mayor encuentro de filántropos e inversores sociales en América Latina. Y aparte tienen ustedes en México, tienen el Fondo Latinoamericano de Inversión de Impacto en Mérida, siempre en febrero, que también animo, que organiza New Ventures, que es otro gran encuentro y que vale mucho la pena asistir. Con lo cual,
Concluyo aquí con esta gráfica con esta foto muy dramática que es real desde el año pasado, California, que lo que el sector se ha dado cuenta es que hay que hacer a las cosas de manera distinta, ¿no? Y por eso tanta experimentación, tanta evolución y eh, es un aprendizaje continuo, ¿no? Y no queda otra, ¿no? Porque los retos son tan grandes y no hacen más que aumentar y volverse más complejos. Comentarios, preguntas, bienvenidos. Espero que no me haya extendido demasiado. Espero no haber abrumado porque he compartido mucho contenido de manera un poco precipitada. ¿Levantamos la mano o nos hablamos directamente? Como digan los moderadores, pero adelante. Hola, mucho gusto. Bien. Yo soy Ton. Hola, Nicolás. Hola, Sandy. Gracias por la invitación. Mucho gusto, Alejandro. Em, yo lo que he encontrado es que la inversión como tal de impacto, a pesar de ser nuestra apuesta más de riesgo, ¿no? En principio, tiene como la versión más grande del riesgo que me he encontrado. Yo he estado en Silicon Valley, he estado en la parte de inversión tradicional, de tecnología, y, y hay como una versión muy grande al riesgo, a pesar de ser, hay como una contradicción muy grande entre las dos ideas. ¿Cómo, no sé, no sé si es una pregunta, es más como un comentario, pero tal vez cómo se puede acercar a alguien a un fondo de estos eh, y, y mitigar Sí, este tema? me alegro muchísimo de Gracias. la pregunta. Me alegro mucho porque es un tema muy importante y debería haberlo mencionado porque yo comparto esa observación, ¿eh? La realidad es que el sector de inversión de impacto, que hay mucha inversión de impacto que ha emergido en los últimos años, eh, en parte ha habido inversión de impacto que es menos de impacto que otras cosas. O sea, ha habido un poco de postureo, ¿no? Lo diríamos en España, ¿no? Y luego hay mucha inversión de impacto que es tremendamente aversa al riesgo. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso decía que normalmente la inversión de impacto mira a la filantropía diciendo, me bajas el riesgo esto con una garantía o un fondo de primeras pérdidas, etcétera, ¿no? Entonces, la crítica es totalmente justificada. Ahora bien, depende. Hay actores que realmente están dispuestos a tomar más riesgo y a comprometer y a perder nivel de ingresos o incluso no totalmente, pero son menos. O sea, y de hecho por eso ponía mucho el énfasis en el sector filantrópico, porque muchos de los inversores de impactos más tomadores de riesgo vienen del sector filantrópico, que ellos lo que quieren ante todo es impacto, pero están dispuestos a utilizar otros instrumentos para conseguir mayor escala, ¿no? Y entonces mi observación es esa, que muy a menudo los que entran donde no van los inversores de impacto son alguna fundación que empieza a crear un fondo de impacto porque ve que eso es necesario, ¿no? Entonces, esto todavía se está desarrollando. Y de hecho, una última cosa diré, y dejaré paso a la siguiente pregunta. Se ha creado un poco un mito, desde mi punto de vista, que ha creado daño también, es que no hay que sacrificar retornos financieros para generar impacto. O sea, un inversor de impacto podría tener mercados de retornos extraordinarios. Y yo digo, no estoy de acuerdo, depende. En algunos casos sí. Si estamos hablando de impacto, molinos de viento, ya muy maduro, muy comercial, entonces sí. Si estamos hablando de ayudar en Mozambique, en zonas fronterizas, a pequeños agricultores, tal, ahí no hay ningún inversor de impacto que vaya a conseguir retornos de mercado. Entonces, hablemos de la dificultad y de los problemas, ¿no? Y digo que fue dañino porque creo esta expectativa de que toda la inversión de impacto debería aspirar a grandes retornos de dinero, de financiación, cuando en realidad a veces hay que sacrificar a cambio de conseguir impacto. Depende de la situación. Gracias por la buena pregunta. Veo a Francesco Piazzesi. Sí, ¿qué tal? ¿Qué Me tal, gusta. Alejandro? Muchas gracias por la presentación. Continuando en esa misma línea, siempre se ha hablado muchísimo sobre que en la inversión de impacto debe haber capital paciente, pero lo que hemos vivido, al menos nosotros en ese tema, es que, perdón el sarcasmo y el mal chiste, pero si come como financiero, habla como financiero, viste como financiero, es financiero. Y el dinero es dinero. Y el dinero se comporta como dinero.
en cualquier parte. Y entonces cuando te acercas a decir, existe un derrotero social el cual va a ser positivamente mejorado y afectado, al principio sí suena muy bien como la entrada, pero finalmente el dinero se vuelve dinero y los que van a buscar el dinero de regreso, van a buscar el dinero de regreso, no les importa el tema si es de impacto o no es de impacto. Y de igual forma, ya hablar un poco de esta inversión de impacto en muchos ámbitos suena como de la década pasada, como que ya está pasé, ¿no? Ya no es algo actual, ahorita se usan otros términos, a lo mejor nada más es un tema de, 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 de dicción o de idea de regenerativa, reconstructiva, pero inversión de impacto suena ya va de la mano de un emprendedor social, ¿no? Está un poco vieja la idea ya para el dinamismo de los mercados y más, como decías hace un momento, para el mundo está cambiando y con la inteligencia artificial más. Muchas gracias. Sí, Francesco, estoy de acuerdo, pero parcialmente de acuerdo. Primero, en ese espectro de financiación, es que hay muchos actores que no les interesa nada el impacto realmente, o que dicen que sí, pero que luego en realidad no. Esa es una realidad, ¿no? El capital paciente realmente viene de actores que están muy comprometidos y la mayoría no lo son, pero sí que los hay. Y hay actores que dicen yo voy a renunciar a mi rentabilidad o asumir mucho más riesgo a cambio que tú, otro financiero puro, entres y financies esta actividad, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Lo cual no quiere decir es que sea abundante. Los proveedores de capital paciente y los que priorizan el impacto, no es así, ¿no? Sobre si es un tema paseo o no, a mí sí, no. O sea, los términos, es verdad que las etiquetas se asocian a ciertas cosas y al final quedan como motivos, pero yo creo que el concepto en sí no lo es. Y lo digo, y lo digo por lo siguiente. Y también diré una cosa, es que parte del problema de la inversión de impacto es que se puso de moda, ¿no? Unas expectativas, toda inversión de impacto y todo iba a resolver los problemas del mundo. Y no, la inversión de impacto no resolvió los problemas del mundo ni es la panacea para cualquier situación. Funciona muy bien en determinadas situaciones, o es la solución en determinadas situaciones, pero muchas otras no. Y entonces se desprestigió, ¿no? También, y cuando vienen los retornos, y entonces se perdió. Yo pienso que sigue siendo importante, llámese como se llame, porque hay realidades donde hay, o sea, el impacto puede depender de organizaciones que tienen un modelo de negocio que si se escala el impacto, ¿no? Y esas suelen necesitan financiación. Si vamos al mundo tradicional, que solo con donaciones se apoya a organizaciones de propósito social, el alcance es limitado. En la medida que consigamos modelos de negocio que sean sostenibles y se puedan escalar y que generen impacto, siempre va a haber esa necesidad de inversión de impacto. A lo mejor no tiene que llamarse así. Ha habido inversión de impacto de toda la vida que no se llamaba así, pero que en realidad estaba consiguiendo impacto, ¿no? Pero yo creo que siempre va a haber una necesidad de atraer capital hacia modelos que sirvan a la mayor parte de la población, que generen empleo, sustento. Y normalmente cuanto más vulnerables los segmentos o las zonas geográficas, el capital no hay suficiente capital y alguien va a tener que entrar a suplirlo, ¿no? Con lo cual estoy parcialmente de acuerdo. Es desprestigiado, pero no deja de ser relevante, sea con el nombre que sea, ¿no? Más comentarios. Y no tengo por qué hacer preguntas. Comentarios como estos me parecen muy útiles porque son muy pertinentes. No sé si están en total desacuerdo o abrumados por demasiada materia en poco tiempo. Una pregunta, Alejandro, y un comentario. Bueno, primero que nada, gracias por tu plática. Me parece que fue bastante contenido, pero la verdad es muy bien desarrollado. Y me queda una duda, porque suena bien interesante este espectro que nos pones, que va desde la filantropía tradicional hasta la inversión tradicional, y cómo ya, pues, aspiramos a estar ahí en medio, ¿no? O sea, sí, evidentemente que un inversionista, pues, requiere su ROI,
pero claro que también puede mirar hacia lo social, ¿no? Y esto es una realidad que tú estás viviendo y que tú atestiguas, ¿no? Y eso es lo importante. A mí me interesa el break-even que nos dices que es de 7 a 10 años. Entonces, mi pregunta sería si tienes algún ejemplo concreto de cómo convences al inversionista de que va a esperar de 7 a 10 años, ¿no? O sea, realmente debe ser una persona muy comprometida con la causa, que evidentemente no está solamente pensando en lo económico, sino que tiene un gran compromiso social. ¿Tienes algún ejemplo o algunas pistas que podemos tener de, pues, cómo conseguir este tipo de inversionistas que, claro, son difíciles? Claro, no es fácil porque es que depende realmente de las motivaciones de los inversionistas, ¿no? Y si representan un fondo de las restricciones, ¿no? Su responsabilidad fiduciaria, etcétera. Yo lo que creo que lo que pasa es que al final necesitas una diversidad de inversionistas para acompañar. Pero eso ocurre también en el mundo comercial, ¿no? Las A-Series, B-Series, el seed capital, etcétera. Pues en el sector social igual. Lo que pasa es que al principio ese rol lo juegan actores mucho más filantrópicos. De hecho, también iba a decir que la filantropía siempre ha sido tiene cierto desprestigio, ¿no? Es dar dinero, no es sostenible, etcétera. La filantropía juega un rol esencial en, no solo en cubrir necesidades que no están atendidas, sino en hacer ese rol de catalítico de capital riesgo, ¿no? De testar nuevos modelos, también políticas públicas, otras formas de intervención, pero cuanto más ha avanzado la inversión de impacto, más se ha dado cuenta de que la filantropía, que todo el mundo ya desprestigiaba porque no es sostenible, era regalar dinero, tiene que jugar un rol, ¿no? Entonces, a los 7, 10 años, los primeros años serán actores más concesionales, filantrópicos, los que estén ayudando, llevando la mano a esas organizaciones. Los que vengan después tendrán un horizonte temporal más corto, ¿no? Si ya hay evidencia de que hay un modelo de negocio que funciona, ¿no? Con lo cual, yo creo que no es realista pedir a un inversor finance first, como dicen los anglosajones, que haga ese voto de confianza dentro de 10 años, vas a tener quizás algo que va a salir de esto socialmente, ¿no? Eso va a ir por fases, ¿no? Claro, y me parece principalmente importante el gráfico que nos muestras de cómo, pues en la primera parte del proyecto se requiere esta filantropía, ¿no? Que es un poco como el emprendedor, ¿no? O sea, el emprendedor en la primera parte, pues este financiamiento, esta inversión viene de cercanos amigos y familiares, ¿no? Entonces, claro, es un poco el mismo modelo, pero aquí estamos buscando el enfoque social, ¿no? Claro. Bueno, la verdad es que me gustaría comentar que aquí en la Universidad Iberoamericana tenemos varios proyectos en los que ya estamos trabajando con este tipo de inversionistas sociales y que claro, los impactos los vemos en el número de comunidades impactadas, en el número de familias. ¿Cómo ustedes o cuál es tu manera preferida para mostrar los impactos sociales de un proyecto? Bueno, realmente depende del proyecto, ¿no? Y de cuál sea el ámbito. Y yo también diría, y seguro que en la cátedra lo han hablado, que hay esquemas como la teoría del cambio, etcétera, ¿no? Que hay distintos niveles de medición, ¿no? Es mucho más fácil medir ciertas actividades y outputs inmediatos que la transformación social a la que se aspira más allá, ¿no? Y nuestra perspectiva es que hay que intentar medir todo eso, ¿no? Desde las actividades, inputs, los outputs, pero también el impacto. Y el impacto muy a menudo es mucho menos tangible, menos fácil de medir a corto plazo que a largo plazo, pero hay que tener una teoría hacia dónde se quiere ir, ¿no? Pienso que y es normal, en el mundo hay demasiado énfasis en los KPIs muy medibles, muy inmediatos, muy corto plazo, que está bien, son necesarios, pero no dan toda la respuesta normalmente. Y de hecho pueden a veces ser una distracción, porque lo fácilmente medible a lo mejor no es lo de mayor impacto, ¿no? Y entonces nosotros trabajamos mucho con antes de pensar en su marco de evaluación a mayor y largo plazo. También otra tendencia en ese ámbito, es que hay muchas cosas interesantes, es que el mundo de la medición también se ha vuelto mucho más humilde e inclusivo, porque en el pasado siempre los tenedores de capital, como tenemos capital, tenemos razón, ¿no? Tienes un desequilibrio de poder. Y entonces vamos a los proyectos, a las empresas sociales, a los ONGs, les decimos, mira, esta es vuestra matriz de impacto, esto es lo que yo quiero que hagas con mi dinero y que ese es el resultado. Se ha comprobado, prueba y error, que muy a menudo eso no eran los mejores esquemas
y que si se involucra a las comunidades o el terreno, se les pregunta mucho más, ¿vosotros qué pensáis que debería ser nuestro esquema de impacto? Se generan esquemas de impacto mucho más eficaces, al fin y al cabo. O sea, hay que ser mucho más participativos porque, como decía antes, estaba con un filántropo la semana pasada y él decía, y inversor de impacto también decía, al fin y al cabo nosotros solo tenemos dinero. Solo es dinero lo que tenemos. Que requiere esa humildad. Que dinero no es poco, todo lo necesita, pero el coche solo con gasolina no anda. O sea, necesitas tanto conocimiento de otros y ahí es donde la jerarquía de los tenedores de capital a veces no ha ayudado a generar las soluciones adecuadas, ¿no? Y eso es una respuesta larga al tema de la medición del impacto. También en la medición del impacto hay que escuchar primero cuál puede ser el marco también a largo plazo. Excelente, muchas gracias. No, sí, me parece interesante y además de lo que ubicas de la teoría de cambio, que bueno, ya es un tema un poco más profundo, pero pues es ubicar que todos los proyectos son sistemas, ¿no? O sea, funcionamos con estos proyectos sistémicos en el que, como dices, pues no solamente está el proyecto social, la comunidad, el inversionista, sino que todos se deben de articular para estos inputs y outputs y obtener resultados, ¿no? Estoy muy familiarizada con la teoría. También acá desde Terraética sacamos un handbook de inversión y analizamos ahí diversas formas de medición de impacto. Me parece muy valioso el que nos compartes. Yo creo que sería bueno que todos los presentes lo revisemos y más que es público, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta que me hacen aquí en el chat porque me comentan que no te la pueden hacer. Dice, ¿cómo podemos buscar socios inversionistas en el caso de que nuestros proyectos se ubican en las periferias de las urbes, donde a lo mucho la economía se mueve por sector agrícola o industrial? Pues no hay una, me temo que no tengo una respuesta fácil para eso, ¿no? Hay que buscar quiénes son los inversores que les importan esos temas en esas geografías. Se tienen que alinear los intereses de sectoriales con geográficos, etcétera. No hay una varita mágica en la que me permita ahora a mí decir, no, es que tendríais que haber mirado en esta ventana, ¿no? Es que es la clave, ¿no? Cómo encontrarlos. Mi experiencia es que hay muchos actores que tienen muchos intereses y hay actores interesados en las periferias, ¿no? Veo a Pedro Hicks levantando la mano. Sí, hola Alejandro, mucho gusto. Oye, a Igualmente. ver, me parece súper interesante el espectro de la inversión de impacto y creo que es fundamental entenderlo, ¿no? O sea, entender cómo entran primero los inversionistas filantróficos y eso de cierta manera financia como el tiempo en el que una inversión de impacto pues está financiando ese impacto inicial y posteriormente puede atraer a mayores inversionistas tradicionales, ¿no? Y también entendiendo un poco la importancia de las finanzas combinadas. Acá, y creo que es una pregunta compleja, ¿qué opinas o cuáles crees, y si se puede un poco ir un poco más a profundidad sobre el rol que deberían de tomar los gobiernos para fomentar un poco más la inversión de impacto, ¿no? O sea, porque estamos hablando un poco de los actores en el sector privado. No sé si hubiera algún rol que tú creas que sea fundamental que podrían tomar el gobierno para seguirlo impulsando. Sí, un rol fundamental. De hecho, la inversión de impacto se ha desarrollado en el mundo, en parte grande, gracias a acciones de algunos gobiernos también que han jugado un rol esencial. Por ejemplo, el gobierno británico, que no solo generó un task force, un grupo de trabajo para promover la inversión de impacto a nivel global, ¿no? Eso se convirtió en el Global Steering Group Impact, bajo el gobierno de David Cameron, juega un rol esencial. Y los gobiernos, como en todo, juegan un rol esencial. En general, el marco legal que permita, ¿no? No sé, creo recordar que en México tienen restricciones para que haya empresas sociales que puedan tomar donación y inversión. O sea, en muchos países se ha estado trabajando para reconocer el estatus de la empresa social. Los modelos estos híbridos, eh, es muy importante que eso es una faceta, ¿no? La otra es la regulación de los incentivos para ciertos instrumentos y la otra es la provisión, el desarrollo de ecosistema y la generación de vehículos. El movimiento de inversión de impacto le debe mucho al Reino Unido, al gobierno británico, porque fundó una cosa que se llamaba entonces Big Society Capital, hoy se llama Better Society Capital, que fue un gran
fondo de impacto mayorista, 1.000 millones al final. Lo hicieron con las cuentas, no sé cómo se dice esto ya en castellano, durmientes, de las cuentas abandonadas. De ahí sacaron ese dinero y lo dedicaron a crear un fondo mayorista que alimentase fondos de impacto. Y eso generó todo un sector. El Claro. gobierno de España acaba de dedicar 400 millones de euros a generar un fondo mayorista de inversión de impacto también. Y eso impulsa el sector. O sea, hay distintos niveles en los que los gobiernos son esenciales, ¿no? Crean el marco en que pues, se pueda operar, el marco regulatorio, los incentivos, los impuestos, y luego tienen herramientas donde pueden crear ecosistema, ¿no? El gobierno de Singapur, antes hablaba de Latimpacto, la red hermana de Latimpacto en Europa fue impulsada desde la Comisión Europea. Decía, tenemos que desarrollar este ecosistema. La Comisión Europea ayuda a financiar estos trabajos que al final resultan en diseminación de conocimiento, en formación para el sector. El gobierno de Singapur hizo lo mismo con el de Asia, ¿no? O sea, es esencial, en definitiva. Alex, nuevamente Sí, muchas gracias por este tiempo. Sabemos que además no estás en tu lugar base, así es que gracias por hacer lo posible. A mí me entusiasma mucho que los estudiantes tengan esta oportunidad y la comunidad en la comunidad en general de académicos y en la Ibero. Me alegra porque el ingeniero siempre está tendiendo estos puentes entre un mundo y otro. Y creo que para los estudiantes resulta muy valioso comprender el espectro de capital privado, ¿no? Tienes la filantropía tradicional y todo lo que ya nos explicaste. Me imagino que algunos de ellos entrarán a- a departamentos de finanzas, incorporándose en alguna empresa. Y no sé, algún día el jefe les pudiera preguntar, y bueno, ¿y esto en dónde cae o qué decisión tomamos? Y me parece muy valioso todo lo que nos has compartido. Le agradezco de veras a la Ibero por este espacio y al ingeniero por hacerlo posible. Más que pregunta, era comentario y decirte que desde la oficina del ingeniero Mariscal lo hemos vivido. Hemos visto cómo las empresas se transforman y grandes corporativos ponen porcentajes de sus finanzas en en estas cajas que nos has platicado, y también los family office, y mucho vemos y comprobamos lo que nos has dicho, que se transforman los family office y las filantropías a este cambio sistémico, ¿no? Entonces yo aliento a los estudiantes a adentrarse en estos temas y que no es blanco y negro, sino a aventurarse a todo esto. Muchas gracias, Alex. muchas gracias. Y yo añadiría una cosa muy rápida, que es cuando yo empecé en este sector bueno, antes del sector, cuando yo empecé mi carrera, este sector no existía todavía tanto. Filantropía ha existido siempre, inversión siempre, pero ahora hay todo un sector y está muy profesionalizado y hay grandes sitios en los que se puede trabajar y los egresados de Harvard y sitios así entran en este sector también, ya no solo en... Con lo cual hay más oportunidades. Todavía es un sector en desarrollo, pero hay cada vez más, ¿no? Veo a Ana que también levanta la mano. Hola, pues muchas gracias por la conversación. Y bueno, yo soy consultora de empresas, pero además tengo una asociación civil hace casi 40 años. Y yo quería hablar como desde el otro lado, de lo que es emprender un movimiento social, ¿no? En mi caso, para personas que viven con VIH y SIDA. Y 40 años no hemos sobrevivido nada, bueno, casi nada por el gobierno, o sea, he sido particulares, pero fundamentalmente empresas que de alguna manera pues sí nos piden que seamos accountable y nos exigen ser en excelencia, y cada vez las asociaciones civiles son más empresas en el sentido de la estructura, del profesionalismo, etcétera. Pero el increíble valor que produce que hay un partner de empresa para un tema específico, ¿no? O sea, porque le da estabilidad, es como uno de nuestros donantes, ¿no? Nos decía, es que ustedes son nuestros socios,
en producir este resultado. Y me parece que toda la plática que diste, como desde el otro lado, desde la que recibe este apoyo, pues es fundamental porque da estabilidad. Las asociaciones civiles nos comprometemos con sueldos, con estructuras, hacemos unas promesas y cuando hacemos el presupuesto de cierre del año, pues decimos, a ver quién nos dona, ¿no? O sea, ¿de dónde vamos a buscar ese regalo? Y creo que el cambio que me gustó mucho de tu plática es que es un partnership, no es un regalo, no es por ser bueno, es porque estoy creando bienestar y capital social y que hace que la sociedad tenga equilibrio. Entonces te agradezco mucho y bueno, quería poner esa otra parte desde el lado del receptor, ¿no? Que Muchas es gracias. importante. Muchas gracias. No, gracias a Muy ti. importante. Roberto Delgado. Alejandro, buenos días, buenas tardes. Espero que pueda yo terminar esta intervención porque voy en carretera con muchos cortes de señal. Te comento que, pues agradecerte mucho toda esta plática, los conceptos que has dado. Yo dirijo una institución que se dedica a la prevención y atención de desastres. Y la verdad es que siempre nos ha sido de gran dificultad el poder acceder a estos fondos, porque nosotros no nos medimos en cuestión de los desastres en pesos y centavos, ¿no? Sino en vidas rescatadas, en familias reintegradas, etcétera. Ahí le perdimos. Le perdimos. Pero entiendo su problema. Prevención de desastres no es uno de los campos donde la inversión de impacto vaya corriendo. Vaya, qué lástima. Perdimos a Roberto. ¿Alguno? Alex, yo estoy muy involucrado con él en el tema de los desastres. Se llama CENACED, y operamos en México y en prácticamente el todo. Centro Nacional de Apoyo Epidemiológico y Desastres. Es algo muy importante y yo creo que pues aquí sería, luchamos mucho para obtener recursos. Entonces yo no sé en esto de impacto, ¿qué nos puedes decir? Lástima que se cortó, pero él ya me lo había dicho y la verdad viene haciendo un trabajo. Y hay muy pocos que se quieren involucrar en este tema porque, pues como decía también hace un momento Sandy, no la gente, pues es difícil involucrarse en todos esos temas, sobre todo de ponerles dinero a estos temas, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir en esto, Alex? Sí, bueno, no tengo la varita mágica. Efectivamente es difícil. Hay mucha competencia por recursos en muchos temas y si es para inversión de impacto, buscan retornos financieros. Tiene que haber un modelo de negocio de que alguien pague por algo y retorne. Entonces, cuanto uno más se aleja de eso, menos va a ser la inversión de impacto la solución. O sea, además, volviendo a lo que comentamos antes de que mucho es muy a verse al riesgo. Entonces, para la prevención de desastres, yo sospecho que depende mucho más de subvenciones. Son normalmente los actores filantrópicos o estatales los que dan eso. Y desgraciadamente, esta es mi percepción, me puedo equivocar, Nicolás, pero eh, el dinero fluye mucho, suele fluir menos hacia la prevención que hacia la mitigación, ¿no? Llama mucho más al corazón cuando se ve el desastre y todo el mundo se vuelca, pero hacer el trabajo paciente anterior de prepararse, eso es menos atractivo, ¿no? Y es una realidad que hay muchos menos actores que suelen dedicarse a eso. Suele ser otra vez, yo siempre digo que el impacto social es para actores realmente comprometidos y a veces valientes y visionarios que dicen, no, esto no es muy atractivo, pero aquí es donde voy a generar el mayor impacto potencial. Y, y no todo el mundo lo ve así, es la realidad. Desgraciadamente no tengo una respuesta muy reconfortante o no es que lo vea mucho más fácil. Pero también en mi experiencia veo que hay actores de todo, ¿no? Hay actores que están muy comprometidos, que buscan sobre todo impacto, o sea que es en cuestión de encontrarlos, ¿no? Muchas gracias, Alex.
En lo que regresa el doctor Delgado, ojalá sí pueda regresar, pero comentar que luego se producen círculos viciosos, porque si bien con todo el tema de desastres se busca apuntalar a la resiliencia, pero una vez que un desastre ocurre, las cifras de los niños en comunidades afectadas que después de un desastre dejan de ir a la escuela es muy elevada y eso ya se convierte entonces en un problema sistémico de los que estamos tratando de solucionar. Claro, O lo mismo, la pérdida de vivienda. Veíamos en otra plática con el ingeniero Mariscal y con Francesco, cómo le cambia la vida a una persona tener casa o no, por pequeñita que sea. La anécdota era que cuando las personas no tenían casa, no se vestían bien. Y que en el instante en que tuvieron casa, se vistieron bien y les preguntaron que por qué, porque ahora ya pueden ser como los demás niños para ir a la escuela. Entonces, solo quería cerrar diciendo que pareciera asistencialismo el posterior al desastre, pero resuelve un tema que se va a convertir en sistémico. claro. De hecho, es una buena observación, Sandy, y además se ve, ¿no? Por ejemplo, organizaciones como la Cruz Roja, que es asistencialista, se supone, en términos de desastre, la Cruz Roja está invirtiendo mucho en regeneración agrícola, en regeneración de comunidades, etcétera, a muy largo plazo. O sea, está haciendo, está es prevención del siguiente desastre y además reconstrucción, ¿no? No solo la ayuda humanitaria inmediata, sino agencias que se dedican a emergencias cada vez están haciendo muchas más cosas que emergencias, sino están creando prevención y además reconstrucción de comunidades y sustento, y eso son intervenciones de muchos años, de 10 años a lo mejor, ¿no? Hasta que se pueda recuperar una comunidad de un gran desastre, ¿no? O sea, la gente que trabaja en ese ámbito lo ha entendido muy bien. Y lo que hace falta es que lo entiendan y que lo valoren los que tienen el capital para potencialmente apoyar este tipo de soluciones, ¿no? Gracias, Alex. Volvió Roberto Delgado, al que perdimos. Sí, me da mucha pena, Alex, lo lamento, pero ya ves que esto no tiene palabra de honor, ¿no? Y sé que está grabado todo esto, entonces prometo recuperar ahí toda la parte que me perdí, ¿no? Ningún problema. Encantado y se entiende perfectamente. Ya hubo varios comentarios, Roberto, con lo tuyo. Gracias. Gracias a ti, Nicolás. Yo no sé dónde levantar la mano. Quería hacer otra pregunta y ver si podías tocar el tema el cambio sistémico. Como que suena Ujú. como la teoría más utópica del asunto. Este, Sí. y ¿cuáles crees que son los pilares del cambio sistémico y cuál es tu visión? O sea, ¿cuál crees que es más bien la tendencia y su estructura? A ver, cambio sistémico es un concepto que puede ser muy abrumador, ¿no? Porque depende de qué sistema estamos hablando, ¿no? Lo que quiere decir cambio sistémico es dice que hay sistemas de interrelaciones, ¿no? Estamos en sistema, nuestra familia es un sistema, un modelo económico es un sistema, ¿no? Y que hay que actuar sobre los distintos elementos que interactúan dentro del sistema para conseguir cierto impacto, para que dejen de ocurrir ciertas cosas, ¿no? Y después puede ser muy abrumador, porque se habla de cambio sistémico para cambiar nuestro modelo económico, para prevenir el cambio climático, ¿no? Entonces dice, bueno, hay tantos elementos en ese sistema como entro, ¿no? Bueno, hay actores que entran, que trabajan en eso, ¿no? Y hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, depende cómo uno defina el sistema. Hay sistemas pequeños también. Y cada uno puede decidir qué sistema quieres actuar. Y luego buscas en aquella palanca en la que haciendo acupuntura consigues un impacto desproporcionado, ¿no? Voy a dar un ejemplo que es muy... Hay un par de ejemplos, pero hay una fundación en Europa que trabaja en cambio sistémico en industrias, ¿no? Quiere cambiar, la Fundación Laudes quiere cambiar cómo es la más cercano, Nicolás, el sector de la construcción para que sea
construcción más eficiente energéticamente eh, y, bueno, que contribuye a la mitigación y adaptación al cambio climático. Ellos, después de mapear el sistema de esa industria, se dieron cuenta que en muchos países una de las barreras para construir de otra manera eran las primas de seguro o qué estaban dispuestos a cubrir las compañías de seguro. Y se dieron cuenta que si se cambiaba la regulación de que afectaba a las aseguradoras, se conseguirían seguros más baratos que incentivarían la inversión. Y dijeron, nos vamos a dedicar a hacer política pública para cambiar el marco regulatorio de las compañías de seguros para que favorezcan esto, como una palanca. O sea, buscas la palanca que luego te desbloquee muchas más cosas, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, en Estados Unidos se trabajó mucho en intentar bajar las tasas de abandono escolar, ¿no? Y se incentivaba y las clases y no sé. Y se mapeó el sistema y al final se dieron cuenta de que al final la palanca que tenía más impacto era subsidiar los alimentos en la escuela, que los niños de entornos más vulnerables pudiesen comer en la escuela y tal. Y simplemente con los school vouchers cambió radicalmente todo. Fue esa palanca, más que antes se trabajaban más en el ámbito de los currículum, otras cosas, ¿no? O trabajar con las familias. Es decir, que aunque el cambio sistémico reconozco que puede ser muy abrumador, lo que quiere decir es mirar el problema con todas sus interrelaciones para luego decidir tú con tu dinero dónde incido yo para que tenga mayor impacto, porque quiero que cada dólar o peso que gaste yo desencadene más impacto. Y en realidad eso va al cambio sistémico. Tiene más, ¿no? El cambio sistémico también tiene implicaciones que normalmente como es un sistema, la solución raramente viene solo por uno, ¿no? Sino que requiere más concertación y colaboración, etcétera. Y el otro aspecto es que muy a menudo los sistemas más complejos vienen muy influidos por, lo decía la metáfora del iceberg, por las creencias, ¿no? Y doy un ejemplo también ahí. Decimos que hay difícil el modelo económico, de cambio climático, etcétera. Hace 200 años, grandes partes de la economía occidental dependían del modelo económico que se basaba en la esclavitud. Y era impensable en ese tiempo cambiar el modelo que se decía, no, pero sin no, nos vamos va a colapsar la economía, ¿no? Y hubo unos pocos actores que a través de incidencia en política filantrópicos, empezando en el Reino Unido, que dijeron, no, esto se puede cambiar y se cambió. Eso fue cambio sistémico desde las mentalidades, porque al principio había aceptación total y llegó un momento que ya no se aceptaba, ¿no? Y cambiaron las leyes, etcétera. No sé si esto te ayuda, ¿no? Pero el riesgo del cambio sistémico bueno, mucha gente habla de ello y no sabe muy bien por dónde Sí, entrarle, pero es como ver es dónde muy lo que tú, estratégico. sí, cómo lo que tú haces afecta dentro de un sistema, ¿no? Me recuerda el Claro, libro este de Moral Ambition, que habla de ese caso de la sí, esclavitud, ¿no? Y de los cuaqueros y claro, como este grupo de gente que empezó a cambiar como desde un punto de vista moral, ¿no? La sí. opinión y luego fue como empujándose completamente. Te voy a Wow. hablar de otro ejemplo, no sé si me estoy extendiendo demasiado, pero viene al caso de inversión de impacto. Una fundación que trabaja en la profundidad en África, en Mozambique, intentando generar empleo y sustento para poblaciones muy vulnerables. ¿Y cómo lo hago, no? Decidieron, bueno, vamos a apoyar a estas poblaciones en generar negocios con sus negocios agrarios que puedan salir adelante, con donación pura. Llega un momento que se dicen, bueno, pero no es sostenible lo que estamos creando. Entonces dicen, claro, es que esta gente no tiene acceso a financiación una vez que tiene sus negocios, no funciona. Entonces dijeron, vamos a hacer capital paciente, vamos a generar un fondo de inversión de impacto para que esta gente que no tiene acceso a mercados financieros pueda tener préstamos y crear un historial crediticio que más adelante les dé la opción de acceder al mercado financiero, ¿no? Y entonces, o sea, pensaron en todo el sistema y dijeron, no, es que aquí falta una pieza en el mercado financiero para esta gente. Ah, y por cierto, también falta una que no hay agregadores, cooperativas, comercializadoras de los productos agrarios. Y entonces deciden, bueno, vamos a incidir en la financiación, vamos a ayudar en la creación de cooperativas, etcétera. Y luego se dan cuenta que el sistema financiero en esos países africanos no se atrevía a prestar. A estos dicen, bueno, pues entonces vamos a dar una garantía de primeras pérdidas. Es decir, esta mirada sistémica, intentar resolver un problema, resultó en una fundación que solo hacía donaciones empezar a utilizar varios elementos de inversión de impacto para desatascar eh, el crecimiento de pequeños emprendimientos, empresas agrarias que generasen el empleo y el sustento, ¿no?
Hay muchos ejemplos. No digo que sea fácil, ¿no? Pero tienes que empezar por, como siempre, por la escucha, de mapear, entender bien el sistema para ver cuáles son las palancas donde haces acupuntura para un impacto desproporcionado. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario para Alejandro. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad es que creo que fue un diálogo bastante rico. Gracias por contestar a todas nuestras preguntas. Gracias por compartirnos la presentación que ya se le envió a todos por el chat de Zoom. Y bueno, todos muy agradecidos con tu presentación que nos compartes. Y pues bueno, pues dejamos aquí el diálogo abierto. Los invitamos, te agradecemos mucho por haber estado aquí, Alejandro. Invitamos a todos a seguirnos en los próximos eventos de la cátedra, a seguirnos en nuestra página de internet, catedrabiencomún.ibero.mx, a seguir nuestras redes sociales, nuestro Linktree. Y bueno, próximamente nos veremos en conferencia presencial, quienes nos puedan acompañar el 3 de diciembre en el Auditorio San Ignacio de Loyola, en el edificio S a las 9, con nuestra ponente magistral Catalina Brurita, y participando los finalistas de nuestro quinto reto, Iniciativas con Impacto Sostenible. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Alejandro, Un Sandy, comentario. Juan Manuel. Adelante, ingeniero. Nada más, Alex, cómo te agradezco, la verdad, pues este tiempo, sé que pues andas, no, como decía Sandy, no estás acá en América, no estás allá en Europa, y en fin, que estabas en una reunión, también, creo que es Brasil, no sé. Yo te agradezco y agradezco profundamente por haber compartido todo esto, tu experiencia y conocimiento, la verdad, un gran conocimiento que tienes de este tema. Y entiendo también, extiendo mi gratitud, ¿verdad? Yo exigía a los profesores, estudiantes y a todas las personas que hicieron posible este valioso y enriquecedor diálogo. Y gracias también nuevamente a ayudarnos a reflexionar sobre temas de gran relevancia, sobre todo para la formación de los futuros tomadores de decisiones. Pues muchísimas gracias, Alex, y sigamos en contacto. Gracias, Susana, y gracias a todos. Gracias, Juan Manuel, aquí, pues también muy importante aquí tu participación y haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos. Y no sé si hubiera algo más, Susana. Y pues gracias, ¿no? Gracias a Gracias todos. por mi Vamos parte. a... Gracias, Alejandro. ¿Quieres decir unas palabras? No, solo quería expresar mi agradecimiento otra vez, nuevamente. Gracias a todos. Ha sido un placer entre gente comprometida con impacto. Ha sido un placer. A seguir hablando de estos temas importantes que son tan necesarios. Muchísimas gracias a todos. Estaremos subiendo la grabación a nuestra red YouTube para que la puedan ver posteriormente. Un abrazo y que todos tengan un excelente miércoles.